La huida del comandante. El cielo se oscureció con densas nubes mientras Sísara, comandante del ejército cananeo, huía desesperadamente. Sus carros de hierro habían quedado abandonados, atascados en el lodo a causa de la repentina inundación del río Cisón. La fuerza que durante años había ejercido terror sobre Israel ahora se había disuelto en el lodo. Los gritos de sus soldados resonaron por los valles, siendo tragados por el sonido del agua y la derrota. Bienvenido al canal Luz de las Escrituras. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y darle me gusta para ayudar a difundir el mensaje. Comencemos ahora nuestro viaje a través de las historias bíblicas. Sísara, cubierto de barro y miedo, ya no era el general temido. Corrió, tratando de escapar de la justicia divina que ahora lo alcanzaba. Cada paso era más lento, cada respiración más corta. Su fin se acercaba y él no lo sabía. Las gotas de lluvia cortaron el rostro de Sísara como pequeñas cuchillas de juicio, mezclándose con el sudor y el polvo de la batalla perdida. Cada rayo que cruzaba el cielo parecía un decreto desde arriba, iluminando por un momento la expresión desesperada de un hombre que ya no dominaba nada más que su propio miedo. Detrás de él, los ecos del desastre se hacían más distantes, pero dentro de él, la certeza de la derrota crecía como un peso imposible de soportar. Al pisar terreno más firme, sus pies resbalaron como si la tierra misma lo rechazara. Sísara, el hombre acostumbrado a alzar la voz y ver temblar a las multitudes, ahora murmuraba oraciones incoherentes a dioses que no respondían. Ninguna espada lo protegió. Ningún soldado lo acompañó. Estaba solo, desnudo en gloria, cubierto de vergüenza. Aquella carrera no era solo por la vida, era un vano intento de escapar del enfrentamiento con la verdad que siempre había evitado. Mientras corría, las imágenes de la batalla perdida se repetían en su mente, los carros fuera de control, los caballos cayendo, los gritos desordenados y esa sensación inusual de que algo más grande estaba detrás del repentino cambio de los vientos. No fue solo el clima. Fue como si el cielo mismo hubiera elegido el campo, el momento y la forma de la caída. Él, que tantas veces se había jactado de sus victorias, ahora era prisionero de su propia fragilidad. El peso del barro sobre su ropa era símbolo del orgullo que lo hundía. Con cada paso, era como si lo enterraran vivo en su propia historia. Las promesas de invencibilidad que una vez le había hecho al rey Jabín ahora resonaban como una burla. Sísara se dio cuenta, quizás por primera vez, de que su lucha no era solo contra los hombres, era contra el Dios de Israel. Y contra este Dios ninguna fuerza prevalece. A lo lejos, cuando vio la tienda solitaria entre las colinas, brotó un hilo de esperanza. Él no sabía que esa sería la última puerta por la que pasaría. Él no sabía que el refugio que sus ojos veían era, en realidad, el escenario de su juicio final. Todavía había tiempo para huir de los hombres, pero el tiempo para huir de Dios había terminado. La tienda en el camino. En medio de su huida, vio a lo lejos la tienda de Geber el Ceneo, un nómada en paz con Jabín, rey de Canaán. Allí Sísara vio una débil esperanza de refugio. Sus piernas temblorosas lo llevaron hasta la entrada de la tienda, donde estaba Jael, la esposa de Geber. Ella le dio la bienvenida. Con gestos tranquilos y firmes,
le ofreció la entrada y lo cubrió con una manta. Ante el agotamiento, Sísara descansó, creyendo que estaba a salvo. Pidió algo para saciar su sed y recibió leche en lugar de agua, un gesto de hospitalidad que precedería al juicio. Pronto se quedó dormido, envuelto en silencio y falsa paz, sin saber que su viaje terminaría allí. La hora del juicio. El tiempo parecía suspendido. Jael permaneció en silencio, vislumbrando claramente el momento que se presentaba. Con corazón firme, comprendió que se encontraba ante una misión que iba más allá de su voluntad, era parte del plan divino. Tomó en sus manos una estaca de tienda de campaña y el martillo que era parte de su rutina. Se acercó a Sísara, que dormía profundamente, y con un movimiento decidido y preciso, le clavó la estaca en la cabeza, atravesándole las sienes y clavándola en la tierra. Así terminó la vida del opresor. No por espadas en el campo de batalla, sino por la mano de una mujer, dentro de una tienda de paz. La justicia de Dios se había cumplido. En el silencio de la tienda, el sonido del viento exterior parecía un susurro del mismo cielo, como si los cielos estuvieran conteniendo la respiración ante lo que estaba a punto de suceder. Jael permaneció inmóvil unos instantes, contemplando a aquel hombre dormido, símbolo viviente de la opresión, de años de sufrimiento, de incontables lágrimas derramadas por las madres israelitas. Ella no vio a un hombre cansado, vio el peso de un imperio maligno sobre su tienda. Y él lo sabía, aquel no era un momento cualquiera. El martillo pesaba en sus manos con una nueva gravedad, ya no era una simple herramienta de vida nómada, ahora era un instrumento de justicia. La estaca, usada para asegurar las tiendas, ahora sería usada para asegurar el cumplimiento de una palabra profética. Cada detalle estaba cargado de propósito. Jael no actuó por impulso. Así que, ni siquiera por odio. Había una claridad serena en ella, como si reconociera que era solo una pieza en el tablero de un plan más grande. Se acercó lentamente, con los pasos ligeros de quien conoce su propio terreno. El rostro de Sísara, ahora sereno, contrastaba con el terror que había sembrado durante tantos años. Durmió como alguien que hubiera escapado de la guerra, pero no sabía que estaba a punto de despertar en el tribunal de Dios. La ironía era conmovedora. Aquel que había matado a tantos con espadas afiladas sería derrotado sin ruido, por una mujer, con herramientas cotidianas. El golpe fue único, directo, definitivo. No hubo lucha, ni resistencia. Fue un juicio silencioso, limpio y final, como un sello puesto por manos humanas bajo órdenes divinas. El suelo de la tienda, ahora manchado, se convirtió en un altar de justicia. Y en ese momento, Jael dejó de ser solo la esposa de un hombre aliado con el enemigo. Ella se convirtió en parte de la historia eterna de aquellos que se levantan en obediencia, incluso cuando todo parece improbable. El silencio que siguió no fue vacío, fue sagrado. La justicia de Dios había descendido y el mundo nunca volvería a ser el mismo. Jael permaneció allí, respirando profundamente, no llena de gloria, pero consciente de que había cumplido su misión. El Dios de Israel, que derriba a los altivos y exalta a los humildes, había elegido las manos de una mujer para mostrar que su justicia no tiene límites y que, cuando Él actúa,
incluso las tiendas del desierto se convierten en tronos de juicio. El encuentro con Barak. Momentos después, el guerrero Barak llegó al lugar, todavía buscando al comandante enemigo. Jael, consciente del propósito mayor, salió a su encuentro y lo condujo hasta el cuerpo de Sísara. Al entrar en la tienda, Barak encontró al enemigo derrotado, tendido en el suelo, con la estaca clavada en la cabeza. No había allí gloria humana, solo evidencia de la acción soberana de Dios. La profecía de Débora se había cumplido, el honor de la victoria no recaería en los brazos del hombre, sino en la fidelidad de una mujer dispuesta a obedecer. Barak llegó con pasos apresurados, con el rostro marcado por la búsqueda incansable. Sus ojos recorrieron cada rastro, cada sombra, buscando al comandante enemigo. La tierra aún exudaba el olor de la lluvia y de la batalla recién terminada, y su corazón latía con la urgencia de cumplir lo que le había sido confiado. Cuando vio a Jael a lo lejos, de pie frente a la tienda, sintió que algo inusual le esperaba. Había paz en su rostro, pero también un peso, como si alguien llevara un secreto sagrado. Jael lo miró con firmeza y calma. Ninguna palabra inútil, solo un gesto con la mano indicándole que la siguiera. Barak, confundido, obedeció. Al entrar en la tienda, sus ojos se detuvieron un momento para comprender la escena que tenía delante, el cuerpo caído, la estaca clavada, la sangre todavía fresca en el suelo de tierra. No fue necesaria ninguna explicación. El fin de Sísara no llegó a manos de guerreros, sino por la valiente decisión de una mujer en sintonía con el plan divino. El silencio entre ellos hablaba más que cualquier discurso. Barak, un hombre de fe pero vacilante en los momentos cruciales, ahora se encontró enfrentado al cumplimiento exacto de las palabras de Débora. El honor de la victoria, como estaba profetizado, no le pertenecería. Sin embargo, en su corazón no había resentimiento, solo reverencia. Él entendió que la guerra no se trataba de gloria personal, sino de Dios actuando de maneras inesperadas. Jael no pidió reconocimiento. No buscó aplausos. Él simplemente se mantuvo firme, como alguien que sabe que su obediencia fue presenciada por el cielo. Para ella, todo estaba claro, no solo había derrotado a un hombre, sino que se había puesto a disposición del propósito divino. Y ahora, delante de aquel que dirigía las tropas de Israel, le dio pruebas de que Dios ya había ganado la batalla antes siquiera de que la espada fuera desenvainada. Barak salió de la tienda diferente. El hombre que buscó un enemigo encontró un testimonio. La victoria no residía en el número del ejército ni en la fuerza de las armas, sino en la fidelidad de corazones dispuestos. Mientras se alejaba, llevaba consigo una convicción más profunda, que Dios, en su soberanía, usa las manos que le dicen sí, incluso si son manos que cosen tiendas en el silencio del desierto. La tierra está en silencio. Con la muerte de Sísara, el gobierno de Jabín, rey de Canaán, comenzó a desmoronarse. El coraje de Israel se renovó. La mano del Señor se extendió nuevamente sobre su pueblo, fortaleciéndolo contra la opresión. El pueblo, antes cobarde, ahora se levantó. Los recuerdos del miedo se borraban con los informes de liberación.
El liderazgo de Débora se consolidó como testimonio de que Dios levanta libertadores donde menos se los espera y lleva a cabo su justicia por medios sorprendentes. La oración de Débora. Sola en su lugar de comunión, Débora se postró ante el Señor. En su corazón, una oración silenciosa y profunda se elevó a los cielos. Su alma reconoció que todo había sido hecho por el brazo del Altísimo. Recordó el sufrimiento del pueblo, la humillación bajo el yugo de Javín, la ausencia de caminos seguros, los días donde se escondieron los guerreros. Y ahora, todo había cambiado. La mano de Dios había actuado con poder. No fue por la fuerza, ni por estrategias humanas. Fue por la intervención del Señor, quien usó manos humildes para derrocar a los poderosos. Débora dio toda la gloria al Altísimo. Sus palabras no fueron pronunciadas, pero su espíritu las registró ante el trono, gratitud, reverencia y dependencia total de Dios. 40 años de paz. Desde aquel día la tierra conoció el descanso. Durante 40 años Israel vivió en paz. Los hijos de la opresión crecieron en libertad. Los campos volvieron a florecer. La justicia habitaba entre las tribus. Y el recuerdo de Jael y Débora fue preservado como símbolo de fe, coraje y sumisión al propósito de Dios. Porque cuando el Señor se levanta, ninguna fuerza maligna puede resistir. Y su nombre será exaltado de generación en generación. Durante los años de paz, se contaban historias de victoria de generación en generación. Los niños crecieron escuchando acerca del coraje de Débora, la firmeza de Jael y la fidelidad de un Dios que no abandona a su pueblo. El pueblo de Israel, una vez agobiado por la opresión, ahora caminaba con la cabeza en alto, no por orgullo, sino por gratitud. Los campos florecieron, las canciones volvieron a los hogares y las asambleas tribales se reunieron ya no para pedir ayuda, sino para dar gracias. Las cicatrices de la guerra se convirtieron en monumentos de la memoria. Cada temporada de cosecha, cada lluvia sobre la tierra, cada niño nacido en tiempos de paz era visto como una señal del favor divino. El liderazgo de Débora siguió siendo un faro de sabiduría y firmeza, guiando a Israel con sensibilidad espiritual y discernimiento profético. Y hasta los más pequeños aprendieron que la verdadera fuerza no viene de la espada, sino de la obediencia al Señor. Así pasaron 40 años, como un descanso concedido por el mismo Dios a la tierra herida. Y cuando la generación que presenció la liberación partió, dejó atrás un legado de fe y confianza en el Altísimo. El recuerdo de Débora y Jael no se ha desvanecido con el tiempo, porque donde Dios actúa, las obras permanecen. Porque cuando el Señor se levanta, la paz florece incluso en campos que una vez fueron regados por lágrimas, y su nombre continúa siendo exaltado para siempre.